La lengua de los pueblos está unida a los acontecimientos históricos que lo produjeron y que lo originaron como entidad individual y propia. Eso le ocurre a la lengua española, pero es un hecho insólito en el mundo actual que el español, la lengua española, está siendo objeto de debate. Se está produciendo todo este acontecimiento basado en una controversia política en la época actual. Incluso la ley de educación LOMLOE, es difícil de pronunciar, de la ministra Celaá, intenta suprimir ese sentido y carácter vehicular que tiene la lengua española en todas las asignaturas que imparte el sistema escolar a nuestros muchachos y alumnos. Este hecho no aparece en ningún otro país. Por ese motivo, viendo nosotros todo este cúmulo de acontecimientos, de hechos contradictorios, queremos hacer hoy una defensa de nuestro idioma. Huellas de nuestro tiempo les va a ofrecer este título, La lengua española. La lengua española es uno de los 3 idiomas que más se habla en el mundo, junto al chino, el inglés y el español. La lengua española en su origen se denominó lengua castellana y fue un elemento de unión de los reinos y pueblos que formaban la península ibérica. También acompañó a los conquistadores y descubridores del Nuevo Mundo, y allí se utilizó nuevamente como elemento de unión de distintos pueblos y razas. Si nosotros repasamos la literatura de la lengua española, la historia de la lengua española, nos daremos cuenta la gran producción literaria que se ha producido a lo largo de la historia, no solamente en la península, sino también en América. Para tratar este tema, para estudiar este tema, para exponer este tema, contamos en el estudio con don José María Gómez Gómez. Nuevamente le damos la bienvenida, José María, porque siempre tienes que hacer un recorrido hasta aquí y es un esfuerzo, pero tú siempre estás. Así que bienvenido al programa. Encantado, como siempre, de colaborar en tu magnífico programa, que es el programa de nuestra Cofradía Internacional de Investigadores. Encantado. Ya conocen, o por lo menos hemos oído hablar de don José María Gómez Gómez, catedrático de literatura, jubilado, pero en activo, porque los que se jubilan de una manera oficial, extraoficial, siempre están unidos y pegados a la cultura como él. También es tutor de literatura en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, pero ostenta varios cargos. Por citar algunos, es miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. También es gran maestre honorario del capítulo Isabel la Católica y es escribano, secretario de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Pero no se olvida de su trabajo de poeta. José María, hoy vamos a defender la lengua española, pero la vamos a defender
con lo más noble que tiene la persona, la palabra. ¿Y te parece cuándo nace la palabra, esta palabra que nosotros estamos utilizando vehicularmente, diríamos, con un término muy de hoy? ¿Cuándo nace? ¿Cómo se forma esta palabra, esta lengua? Bueno, pues esta maravilla que es la lengua española, que es uno de los orgullos de la historia de la humanidad, de la cultura de la humanidad, que es gloria universal. La lengua española nace, pues, cuando nace España. Desde el primer momento en que hay pobladores en la península ibérica, pues ya se está gestando la futura lengua española, porque ahí estamos viendo el mapa en este momento de los pueblos, de los primeros pobladores que conocemos de la península ibérica. Todos esos pueblos tenían su propia lengua, de la cual ha quedado un sustrato en lo que hoy es todavía en nuestra lengua española. Ya desde los carpetanos, los betones, los vacceos, los turdetanos, los astures, cántabros, vascones, etcétera, de todos esos pueblos que poblaban antes de los romanos, poblaban la península ibérica, han quedado residuos en nuestra lengua. Ya empieza por consiguiente a formarse en ese mare magnum que serían aquellas lenguas, ¿no? Tenemos, fijémonos, palabras como barraca, charca, galápago, manteca, perro, gredos, muchos términos, muchas palabras, Sí. muchos topónimos son de origen prerromano. Toledo, Madrid, por ejemplo, Ibiza, Málaga, Cádiz, muchos pueblos y muchos nombres tienen origen prerromano, pero de origen celta. Algunos como cerveza, camisa, alondra, mina, todas esas palabras no proceden del latín, sino que se incorporaron luego después al léxico que se siguió hablando aquí, que desde, comienzos del siglo I empieza a ser ya claramente la romanización, la latinización de la península, con lo que se va a establecer el tronco fundamental de lo que en el futuro va a ser la lengua española, que es la lengua latina. Hay yo diría, un hermanamiento de palabras, ¿no?, entre las románicas procedentes de Roma y las prerrománicas. Sí. Se hermanan y se acompañan en el tiempo. De la época prerromana permanece un vocabulario. Luego, la aportación fundamental del vocabulario va a ser la lengua latina. Y toda la estructura que después va a tener la llamada lengua castellana y luego lengua española, va a ser toda la estructura del latín. La gramática, la morfología, la sintaxis, la fonética. Es básicamente la fonética y toda la estructura de la lengua latina. En cuanto al vocabulario, subyacen vocablos prerromanos. Luego, a partir del siglo V, con la invasión de los visigodos, de los godos, pues viene a la incorporación también de vocabulario godo. Pero los godos van a ser hispanizados y romanizados también. Sí. Luego van a ser hispano-visigodos, hispano-romanos, visigodos. Los visigodos, que es una población pequeña la que viene, pero son, ejército poderoso, y los gobernantes van a ser asimilados, ya venían en parte ya romanizados, porque su contacto con el Imperio Romano, tan superior en cuanto a cultura, la lengua latina era casi perfecta, las leyes de Roma, etcétera, todo el mundo godo, visigodo en España, o los francos en Francia, etcétera, pues se han romanizado y han aprendido todos la lengua latina. Pero claro, el pueblo la va evolucionando, porque el pueblo sin cultura la va hablando y así va evolucionando y corrompiéndose. Pero en eso se nota que una lengua es viva, porque hoy no podemos decir que, aunque el mayor número, porcentaje de palabras sean de Roma, románicas, pero romanas, sin embargo,
el idioma español va incorporando. Sí, del En latín. eso se nota que es una lengua viva, ¿no? Claramente, que va haciéndose siglo a siglo. Del mundo visigodo, de la lengua de los visigodos nos quedan muchos nombres propios. Rodrigo, Fernando, Alfonso, por ejemplo. Nombres como feudo, arcabuz, arpa, dardo, estribo, flecha, frasco, en fin, un número importante de vocabulario que no procede tampoco del latín, que es el vocabulario procedente del mundo visigodo. Y finalmente hay otro componente a partir ya del siglo VIII, con la invasión del mundo islámico, de los árabes, hay un componente importantísimo, el más abundante después del latín, en el vocabulario, es el vocabulario de la lengua árabe. Hasta unas 4.000 palabras de la lengua española. Si te parece... Sí, hasta 4.000 palabras de la lengua española proceden del árabe. Es un componente importantísimo, pero la estructura es la de la lengua latina, toda la sintaxis, toda la organización morfológica y sintáctica y incluso estilística. Fonética, ¿no? Y fonética. La fonética sí, también tiene su peculiaridad en nuestro idioma. Sí, también hay un influjo de la fonética árabe en el castellano, pero eso ya sería muy minucioso de comprobar, bueno, ¿no? Si te parece, nos vamos a quedar ahí, pero yo luego te lo voy a sacar casi al final del programa. Vamos a retomar esto. He dicho, una lengua, si se habla, es viva. Quiere decir que se está relacionando. Pero dejamos ahí la idea, si te parece. ¿Cuándo empieza a escribirse el idioma? Tú y yo hemos visitado un lugar castellano. Hoy habría que llamarle castellano, claro, ¿verdad? Por supuesto. El punto de origen de nuestra lengua escrita. ¿Dónde la podemos situar? Claro, las primeras palabras escritas ya de la lengua castellana pues son de hace 1000 años y cuando se cumplían 1000 años de evolución. O sea que el parto de la lengua castellana duró 1000 años. Hacia finales del siglo X, por fin tenemos las primeras palabras escritas de nuestra lengua castellana en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en el corazón de La Rioja, en la parte siempre de Castilla. Ahí lo estamos tenemos. Visualizando el monasterio precisamente donde se forjó o donde se copiaron las primeras palabras. Se llaman glosas emilianenses. Al mismo tiempo también se están practicando este tipo de glosas en otro monasterio próximo de Santo Domingo, el de Santo Domingo de Silos, ya en la provincia de Burgos. En ambos monasterios, en los libros de devoción latina, escritos en lengua latina, ya los monjes que acudían de aquellas comarcas no lo entendían bien, no entendían bien el latín de los libros. Y entonces uno, más espabilado, que conocía el latín y conocía cómo se pronunciaban ya las palabras. Fíjate, estamos en los pueblos, retenemos esta imagen porque aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una oración a la izquierda, una oración en latín de San Agustín. Y abajo, en el centro, tenemos el recuadro, que luego a la derecha se pone más grande, de cómo lo tradujo o lo copió ya con la lengua que hablaban estas gentes, porque ya no entendía bien el latín. Gracias a esas glosas, que son apuntes o comentarios, son traducciones, ¿verdad? Conocemos las primeras palabras. Son traducciones. Son traducciones apuntadas ahí para que los que leían esas oraciones supiesen lo que estaban leyendo. Y ese primer texto completo, que lo leemos precisamente ahora mismo aquí en la pantalla, es como nace la lengua española, castellana en aquel momento, para hablar con Dios. Cono adjutorio de nuestro dueño Cristo, dueño Salvatore, cual dueño yet en a honore, e cual dueño tienet e la mandazione cono Patre, cono Espíritu Santo, en los siéculos de los siéculos, facanos Deus omnipotes tal servicio fere, que denante la sua face gaudiosos sellamus. Amén. Así sonaba a finales del siglo X la lengua, la balbuciente, como lo llamaba Dámaso Alonso. Es el primer bajido de la lengua castellana. 1000 años había durado el parto.
en el siglo X, por fin, pare la lengua castellana, el latín pare definitivamente la lengua castellana en el monasterio de San Millán de la Cogolla y en el de Santo Domingo de Silos. Hay que citarlo porque quien pasa por San Millán de la Cogolla no puede olvidar, hasta el pueblo se llama Berceo, sí, no puede olvidar aquel frailecito que era un personaje muy sencillo, pero ¿qué originalidad tuvo, José María, tú, que eres un estudioso de la literatura? ¿Cuál fue la originalidad de ese frailecito para la lengua, me refiero? Bueno, es el primer autor de la lengua castellana. Las glosas no sabemos quién las escribió, algún de los frailes de allí, de Silos y de San Millán, pero sí, Berceo ya es el primer autor con nombre propio. Es decir, el primer escritor que conocemos por su nombre en la lengua castellana es Gonzalo de Berceo. Y uno de sus libros magníficos son Los milagros de Nuestra Señora, en el cual se incluye como el más hermoso, el más bonito para mi gusto, el de la casulla de San Ildefonso, que comienza así: en Toledo la buena, esa villa real, que yace sobre el Tajo, ese agua cabdal, vivía un arzobispo coronado leal, que fue de la gloriosa amigo natural. Pero quiero resaltar una cosa todavía de la obra que hizo aquel fraile de San Millán de la Cogolla, el de Silos, San Millán de la Cogolla, porque aparte de copiar las primeras palabras de la lengua castellana, todavía tuvo más mérito. Su trabajo tuvo que ser más meritorio al copiar las primeras palabras de la lengua vasca, con lo que tuvo que hacer un esfuerzo enorme, porque al fin y al cabo las palabras de la lengua castellana, la fonética era la fonética latina y la grafía era la grafía latina. Pero es que él tuvo que inventar la escritura del vasco, es el creador de la lengua vasca. Aquel fraile anónimo copia allí las primeras palabras como las oía él, que las pronunciaban allí. Pero claro, las tenía que adaptar a la grafía latina, castellana. Con lo que estuvo inventando. Es un gran mérito suyo. Allí tenemos también, al mismo tiempo que tenemos las primeras palabras de la lengua castellana, las primeras palabras de la lengua vasca. Bueno, continuamos. Estamos en el recorrido histórico de nuestro idioma. Cuando la administración, hoy utilizaríamos el término, pero vamos a adaptarlo, la administración jurídica, política, también se hace eco de este idioma, porque ya no se habla latín en ciertos medios, pero el latín, vulgarmente dicho, del pueblo, es un latín distinto, deformado. Pero ese latín se va introduciendo también, ese idioma, en la administración. ¿Cómo son los primeros intentos, los primeros caminos? Exactamente. Ya se habían escrito algunos libros, habían aparecido también, aparte de los de Berceo, con carácter anónimo. Hemos visto también la ilustración del poema de Miocid, Entonces ya, digamos, a nivel popular, incluso a nivel literario, se estaba utilizando ya esta lengua nueva, que es la lengua castellana. Pero llega el momento definitivo de su consagración. Tal difusión tenía y hasta tal punto ya era utilizada por el pueblo, que nadie ya en el pueblo conocía exactamente el latín, entendía el latín, porque ya lo que hablaba era algo completamente distinto. Se había alumbrado una lengua distinta. Y de eso se dio cuenta perfectamente Alfonso X el Sabio, cuyo octavo centenario, de cuyo nacimiento estamos celebrando, empieza este año 21. Nos situamos en el siglo XIII. En el siglo XIII. Es decir, del 10 al 13, la administración real y la administración del gobierno del pueblo ya va incorporando, incluso en los manuscritos, los escribanos van utilizando la nueva lengua. Efectivamente. ¿Puede considerarse así? Efectivamente, bien. Pero ya definitivamente con Alfonso X el Sabio es cuando el castellano viene a ser la lengua de la Cancillería, digamos, del Reino de Castilla. Porque, lógicamente, cuando hay que escribir documentos
y relacionarse con otros reinos, y sobre todo con Francia, por ejemplo, o con el Papa, o con el Imperio, pues esos documentos hay que seguir haciéndolos en latín, lógicamente. Pero toda la Cancillería ya, y lo que es muy importante, la legislación, porque las leyes que estaban escritas en latín, el pueblo no tenía ni idea. Entonces, para el conocimiento general, se hace una traducción general de las leyes, una composición maravillosa por el rey Alfonso X el Sabio, que son las partidas. El rey encargaba la confección... Las 7 partidas. Vale. El rey encargaba la confección de los libros en la Escuela de Traductores de Toledo a su equipo de traductores. No quiere decir que el rey estuviese traduciendo los libros. Ahora bien, lo que sí que se reservaba el rey era la redacción final, la corrección final, para que estuviesen puestos, como él dice, en castellano derecho. En el castellano, como él creía que debía ser el castellano. Eso significa claramente que era la obra lingüística, la eclosión, digamos, definitiva, la consagración de la lengua castellana, es una obra personal del rey Alfonso X el Sabio. Eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que decir. Un pequeño complemento. En Toledo y con la Escuela de Traductores. Sí. Para terminar en esta primera parte del programa, también intervino, ya un poco posteriormente, Isabel la Católica, en, diríamos, declarar la mayoría de edad de la lengua. ¿Podemos considerar esta forma expresiva de atribuirlo? Sí, bueno, la mayoría de edad ya, digamos, es con Alfonso X. Luego después ya, ahora llegamos a la reina Isabel, lógicamente, y a la primera gramática de Nebrija. A eso me refiero. Y a la lengua que digamos, se convierte, se eleva a lengua prácticamente universal. Es la primera lengua universal después del latín. El latín fue la lengua universal en su época, pero ahora ya, en el siglo, cuando lleguemos a finales del siglo XV, siglo XVI y XVII, va a ser la lengua universal, más universal de todas va a ser la lengua española. Pero después de Alfonso X el Sabio ya tenemos al primer autor, que va a ser su sobrino, el primer autor que tiene conciencia de artista, y de estilo, que va a ser don Juan Manuel de Escalona, el infante. El infante don Juan Manuel, en su obra El conde Lucanor. Él tiene tal concepto ya del artista que cuida su obra, que quiere dejar y deja una copia de todas sus obras, hecha ya por su mano definitivamente en el castillo de Peñafiel, uno de sus castillos, de los muchos que tenía en Castilla. Lo deja guardado para que las futuras generaciones, cuando le lean, tengan una referencia de que ese es, porque como los libros funcionaban a base de copias y de manuscritos, se deturpaban mucho, se corrompían mucho las copias. Él quiere dejar la copia de su manuscrito. Contemporáneo suyo va a ser el arcipreste de Hita, que va a hacer todo lo contrario. Va a escribir el libro del buen amor y va a decir que lo tenga todo el mundo, que lo tengan los juglares y que todo lo canten. Bueno, pues ha sucedido una cosa muy curiosa. Los libros que dejó don Juan Manuel, que quería que quedasen para la posteridad como obra suya y de su mano, se quemaron. Y lo que nos han llegado son copias, más o menos fidedignas. Sí. Sin embargo, el arcipreste, que dejó su libro para que todos los juglares y todos escribiesen y añadiesen lo que quisieran, resulta que conservamos el manuscrito suyo original, del arcipreste de Hita. Dos grandes escritores magníficos del siglo XIV. Y en el siglo XV no vamos a hablar de Juan de Mena, del Marqués de Santillana, ni siquiera de Jorge Manrique o de la Celestina. Pero habría que hablar de Jorge Manrique, claro, hoy que estamos metidos en una vorágine social. Ahí tenemos su efigie, Jorge Manrique. A Juan de Mena habría que sacarlo, porque el laberinto de fortuna por supuesto. Valdría la pena citarlo, pero ahí le dejamos, si te parece, no podemos. José María. Si nos ceñimos a la reina Isabel, la Católica, y su obra, la obra que se hace en su tiempo. Bueno, en 1492, Fray Hernando le había encargado a Nebrija que elaborase una gramática de la lengua castellana, porque ya tenía tanto desarrollo la gramática, y aquí estamos viendo a Nebrija,
y la gramática que escribe de la lengua castellana, que se la presentan los dos a la reina Isabel, que pregunta que para qué va a servir ese libro. Y dice el bueno de Nebrija que dice: el obispo de Ávila, Fray Hernando, tomándome la palabra, dijo que puesto que van a ser descubiertos y conquistados y colonizados muchos pueblos, ya lo dice en 1492 Fray Hernando, con esos pueblos habrá que darles la religión, y habrá que darles las leyes de Castilla. Para eso va a ser necesario primero darles la lengua. Luego ya Fray Hernando establece que la lengua de la hispanidad, la lengua vehicular, sea el castellano. Ya la plantea como una lengua vehicular, algo que ahora parece que se nos quiere quiere nos suprimir. quedamos ahí, José María, pero terminamos esta primera parte siempre con algún poema, porque no estaría bien. Sí. El programa ya no sería el programa con José María Gómez. Lógicamente, la poesía y la emoción de las cosas que tratamos es muy importante. Y yo quiero leer un poema mío que está escrito en cerámica, precisamente en el monasterio de San Millán de la Cogolla, cuando se inauguró el busto de la reina Isabel, el capítulo de Isabel la Católica, allí a la entrada de la sala de la lengua española, quiso precisamente la comunidad agustina que allí rige que se pusiese este poema mío que está allí, y cuando se entra en esa sala de la lengua española todo el mundo lo puede ver y leer. Y dice así: yo imagino a la reina Isabel en su visita por allí, por La Rioja, contemplando ese monasterio donde se dieron los primeros bajidos de la lengua castellana. Y fue en esta ladera riojana donde cuando nacía mi Castilla afloraba, enigmática y sencilla, luz de España, la lengua castellana. Aquí, con su candor, Perseo la honrara, y aquí creció ganando donosura, hasta ser el prodigio de escritura que el rey sabio en Toledo consagrara. En mi tiempo a Nebrija di licencia y escribió su gramática primera. Rojas y los Manrique con sapiencia la cultivaron, clásica y señera. Y sorteando el piélago profundo, con Colón navegó hasta el otro mundo. José María, llegamos a la mitad del programa, continuaremos hablando de la lengua castellana porque hay mucho que hablar. Ya lengua española. Lengua española. Un descanso y seguiremos con ustedes en Huella de nuestro tiempo. La lengua española es uno de los idiomas más hablados en el mundo, junto al chino y el inglés. Tiene una gran extensión, no solamente en la península ibérica, sino también en lo que llamamos el Nuevo Mundo, América. Gracias a esta expansión, la idea de hispanidad se fue extendiendo. En la primera parte del programa, en el tiempo, nos habíamos quedado con la gramática, la primera gramática española en la época de Isabel la Católica con Nebrija. Vamos a partir de ahí en este segundo tiempo del programa. Los reyes católicos propician la expansión de España
en el Nuevo Mundo. Pero se va a ir consolidando la idea con sucesores. Y ahí tenemos José María a Carlos I en España, V de Alemania. Cuando viene a España no sabe castellano, sabe flamenco, sabe la lengua materna, porque él se ha criado. Tampoco el flamenco, sabía el francés. Bien, el francés era sobre todo, sí. Pero se ha criado en los Países Bajos. Y llega a España sin saber el idioma, pero el idioma le tuvo que atrapar. Yo pienso que le atrapó a Carlos I. No. Fíjate que has dicho muy bien, llega a España. Sí. Y es que ya con Carlos I hay que hablar de España. Sí. España, que ya empiezan los reyes católicos a hablar de España, pero todavía el rey de Castilla, reina de Castilla, el rey de Aragón, todavía se habla, ¿no? Y lengua castellana. Pero con Carlos V, o Carlos I, nuestro Carlos, ya es rey de toda España, ya se habla de España sin más. Ya no es el rey de Castilla, es rey de Castilla, de Aragón, etcétera, etcétera, es el rey de España, en definitiva. Cuando llega resulta que, claro, no sabía hablar español, un defecto muy grande en su formación que había tenido toda la camarilla imperial borgoñona donde se había educado, porque, claro, él iba a heredar el trono de Castilla por imposibilidad de su madre, y luego tenía que haber aprendido. Llega con 18 años y en las Cortes de Valladolid lo primero que le dicen es que tiene que aprender nuestra lengua. Y él promete muy seriamente que se va a esforzar para que en la próxima entrevista que tenga con ellos pueda hacerla ya en la lengua castellana. Efectivamente, sus progresos fueron admirables, de tal manera que tenía 18 años después, en 1836, que es la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Carlos V entra triunfante, viene de sus victorias en Túnez contra el turco y entra triunfante en Roma como gran defensor de la cristiandad. Y allí va a vivir la Semana Santa de ese año 1536, y el 17 de abril va a tener un encuentro allí con el Papa, con la embajada francesa, que era el obispo Macón. Carlos V está muy crecido por el recibimiento triunfal que ha tenido, todos esos desfiles por las calles de Roma. Está muy crecido y además está muy enfadado con Francia. Y ahí va a tener lugar el famoso discurso pronunciado por primera vez en español, en la diplomacia europea, saltándose las normas un poco de protocolo que obligaban a hacer los discursos en latín. Tan enfadado está con el obispo, con el embajador francés, está enfadado con el rey de Francia, con su primo Francisco, porque ha descubierto unas cartas de Francisco con el sultán turco, precisamente de cierta connivencia, precisamente contra España y contra Carlos, ¿no? Y entonces le suelta un discurso de casi 2 horas en español. Cuando empieza a hablar y protesta el obispo de Macón, que era el embajador, el rey Carlos le dice: entiéndame si quiere el señor obispo, y no espere de mí otras palabras que las de mi lengua española, que es tan noble, que es digna de ser conocida y aprendida por toda la gente cristiana. Es la primera vez que habla ya, como ya es el rey de España, habla de la lengua española. José María, te hago un paréntesis. Sí. Esas frases las debían repetir nuestros alumnos, Sí. esos que están influenciados por las leyes de educación, que en España ha habido 6 o 7 en 40 años, debían aprenderse la frase y el contenido que tiene, no solamente sintáctico, sino también emotivo, que tiene la frase. La he dicho casi al pie de la letra, te la puedo repetir al pie de la letra. Señor obispo, al obispo de Macón, embajador de Francia, allí ante la Santa Sede. Señor obispo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida por toda la gente cristiana. La podríamos situar
en el siglo XVI, XVII, XX y XXI siglo. Claro que sí, porque sigue siendo tan noble la lengua, tan excelente, un bien tan universal, que es digna de ser sabida por toda la gente cristiana, entonces, como decir, por todo el mundo conocido. José María. Él llega Sí, incluso a decir sí. posteriormente más, se le atribuye alguna frase más, muy bonito en él. Dice que si tuviese que hablar con las damas, utilizaría el italiano. Si tuviese que hablar con los caballeros, pues hablaría con su propia lengua, que es el francés. Bueno, aquí se ha trastocado, estamos viendo, hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en alemán con los soldados, con los caballos hablo en inglés, ¿no? Y en español para hablar con Dios, porque la lengua española nació para hablar con Dios, porque los primeros escritos, las primeras palabras escritas de la lengua española es una oración a Dios. Y en verdad, pocas lenguas, salvo el latín, son tan hermosas para hablar con Dios como la lengua española. Ya desde Carlos V, lengua española. José María, como esto tiene un límite de tiempo, pero es tan extenso, aunque no sea nada más que citarlo. La literatura española, la lengua española, tiene un siglo de esplendor. Se le llama siglo de oro. Que propiamente son 2 siglos. Sí. Brevemente, pero hay que citarlo. Sí, normalmente debemos decir los siglos de oro. Son los siglos XVI y XVII, que empiezan ya a finales del XV con Jorge Manrique y con La Celestina, obra no superada en la lengua española ni en ninguna otra lengua universal. Lo mismo que sucede pues luego ya en el siglo XVI con la literatura mística. No existe en ningún país una literatura mística, una literatura de relación de la unión con Dios como con la lengua castellana. En fin, ¿qué vas a decir? Sino que en castellano nace la novela. La novela nace con el Lazarillo de Tormes y se consagra con el Quijote. Y Cervantes escribe la obra universal por excelencia. En el Quijote tenemos todo el almacén, el gran vocabulario de la lengua castellana. Cuando en el siglo XVIII se haga precisamente el diccionario de la lengua, diccionario de autoridades, el primer libro que se utiliza va a ser, para ver cuál es el significado propio de las palabras, va a ser el Quijote. Luego después, en el siglo XVII, tenemos ya el esplendor del barroco, que van a ser Góngora y Quevedo en poesía, y en el teatro, no superados nunca Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Son los siglos de oro. También no solamente los siglos de oro de la literatura española, pues estamos hablando de la lengua, sino también del arte, de la escultura, en madera, policromada, estofada, en la pintura, ¿no? Ahí tenemos el Museo del Prado, no superado por ningún otro museo en el mundo, con la pintura de los siglos de oro de España, ¿no? Quiero decir que al mismo tiempo, la lengua española se está difundiendo por Hispanoamérica, y nunca mejor dicho, porque son por las naciones que están hablando la lengua española de una manera maravillosa. Los frailes, la Iglesia es la gran impulsora de la lengua española en el Nuevo Mundo, porque la necesita para enseñarles la doctrina cristiana a los pueblos. Y ahí tenemos a los frailes que están haciendo un esfuerzo maravilloso también. Lo mismo que dijimos de aquel fraile benedictino de San Millán de la Cogolla, que escribe las primeras palabras de la lengua vasca que nunca se habían escrito y tiene que escribirla con las grafías que tiene de latinas. Lo mismo sucede con los innumerables, muchísimos frailes que van recogiendo las lenguas aborígenes, indígenas, americanas, que tampoco se escribían y que ellos tienen esos sonidos que están escuchando, tienen que trasladarlos a gramáticas, a devocionarios, a sermonarios, y escriben en las distintas lenguas, en azteca, en náhuatl, en la lengua maya, en todas las numerosas lenguas que hay, escriben sus gramáticas incluso, y las aprenden, y lo tienen que escribir
con nuestras letras latinas, ya castellanas y españolas, ¿verdad? Es otro esfuerzo maravilloso que tienen que hacer aquellos frailes ante aquellos pueblos indígenas, ¿no? Claro, tú Todo eso, hablas sí. de no un siglo de oro, varios siglos Sí, de oro. sí, sí. Pero hay que poner un poco de orden porque aquí hay un conjunto de lenguas, un conjunto de idiomas muy distintos, muy dispares, y hay que poner orden, porque con la invasión o con la conquista de América o con la colonización de América se está introduciendo la lengua. Pero esa lengua también en América hacen lo que nosotros hicimos con el latín, ¿verdad, Sí. José María? Sí, ¿Qué hicimos? Adaptarla a la persona, al lugar, y se va modificando. pero levemente, porque básicamente sigue siendo la misma que se sigue hablando. Pero hay cierta modificación. Sí, lo que hay es un nuevo arsenal de vocabulario que Bien, entra. pues Todo se el van incorporando. Sí, muchas palabras se incorporan a la lengua española, pero Bien. básicamente la lengua española sigue intacta. Bien, pero vuelvo a repetir, hay que poner un poco de orden. ¿Y quién lo pone? La Ese orden. Real Academia Española Bien. de la Lengua, que es la que precisamente va a perpetuar la lengua española. Entonces entramos ya en el siglo de la Ilustración, en el siglo XVIII. Terminada la Guerra de Sucesión de España, 1713-14, 1713 es la fecha que un hombre, un noble de la más alta grandeza de España, don Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, duque de Escalona, ahí tenemos su imagen, y marqués de Villena, y unos grandes títulos que tiene, es un hombre muy culto también, es un mecenas que decide fundar, con la autorización del rey, la Real Academia Española de la Lengua. El propósito que se señala en el momento de elaborar los estatutos es fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. ¿Por qué? Porque había una gran dispersión, había una gran anarquía en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a la pronunciación y la ortografía, la manera de escribir, en cuanto a la utilización de la gramática. Y él quiere regularlo y reglamentarlo para que sea una referencia, la Real Academia, con el lema que establece, el lema suyo es, que está en su escudo, limpia, fija y da esplendor. Limpiar todo lo que sea escoria o sobrante, fijar todo aquello que merezca la pena que quede bien fijado y con ello contribuir al esplendor de la lengua española. Y se pone manos a la obra y realiza la primera gramática ya de la lengua española. Y realiza el diccionario donde recoge todo el léxico entonces existente en la lengua española, diccionario que se llamó de autoridades, porque la palabra va reflejada con un texto. Para definir lo que es la palabra, después se cita un texto de los grandes escritores que lo habían hecho, de Cervantes, de la Celestina, de Lope de Vega, de Calderón, de Lazarí, en fin, se va fijando así el vocabulario. Y luego, aparte de la gramática y del diccionario, publicará una ortografía muy importante. Se fija prácticamente la ortografía tal y como llega hasta ahora. Ya no se puede escribir Cervantes con V o con B. Había muchas vacilaciones entre la V y la B. Había muchas vacilaciones en el uso de la H inicial. Unos la ponían, otros no la ponían. Había muchas vacilaciones en el uso entre la G y la J, entre la C y la Z. Había muchas vacilaciones. La Real Academia establece. Hasta ese momento, por ejemplo, todos escriben dijo con X. Dijo. Ellos establecen la grafía de la J. Y que llega Bien. Prácticamente hasta nuestros días. José María, pero el sentido de unión de la lengua en distintos países se completa con las academias que se van fundando en Hispanoamérica y se constituye como,
diríamos, una comunidad de academias, una asociación de academias. Todo esto fortalece a la lengua. Por supuesto. Creíamos que cuando a comienzos en el primer tercio del siglo XIX ya, del siglo XVIII en que se crea la academia, pasamos al comienzo del siglo XIX, primer tercio en que tiene lugar la independencia de los países hispanoamericanos, ¿no? Se independizan entre 1809, desde la Guerra de Independencia con Francia, hasta 1829, 1830. En ese periodo, en esos años, se independizan y nacen las naciones hispanoamericanas. Cada una va a ir disponiendo su propia academia de la lengua, que se van a unir en lo que, luego con la Academia Española, en lo que se llama la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua. Incluso en Estados Unidos hay una Academia de la Lengua Española, porque en Estados Unidos hay más hispanohablantes que en España. Y eso veremos estos gráficos finales con la situación actual de la lengua española. Sí. José María, has citado ya esta expansión, pero se van introduciendo nuevos términos, nuevas lenguas, nuevas palabras, a la lengua. Todo esto da un sentido de vida, podríamos decir. Sí. Es una lengua viva. Se ha quedado como lengua muerta el latín, porque ya no se habla, aunque se pueda utilizar en otros medios. En la enseñanza, en las universidades. Sí. Bien, pero es una lengua viva. ¿Qué palabras, por lo menos citar algunas, se van introduciendo? Algunas se pueden llamar barbarismos, otras se pueden llamar adaptación a nuestra lengua. Ya estamos, siglo XIX, siglo XX, todo esto enriquece el idioma. Efectivamente, siempre ha habido barbarismos, es decir, palabras extranjeras, del griego bárbaros, que significa extranjero, palabras extranjeras introducidas. Durante la Edad Media, el Camino de Santiago o Camino francés propició la entrada de muchas palabras y costumbres francesas. Imagínate, tantos peregrinos franceses. Bueno, pero ahora, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es el siglo de Francia, de la Ilustración, es el siglo de la razón, en Francia se habían introducido muchos galicismos. En las cartas marruecas, José de Cadalso lo denuncia y lo describe, ¿no?, con mucha ironía, como muchas palabras que se podían decir en español, las dicen por esnovismo, se dicen en francés o las introducen del francés. No digamos en el siglo XIX y en el siglo XX con el apogeo del inglés. Aquí se ha llegado a unos límites que son exagerados y que hay que detener. ¿Cómo está la lengua española en la actualidad con toda esta influencia de la tecnología, del deporte y con esta globalización? Pero también con esta influencia que tiene de esos medios sociales que se van introduciendo sutilmente, yo diría. O descaradamente en muchos casos. Sí. Pero sutilmente a través de un medio como es el móvil. El móvil, la tecnología. ¿Cómo se deteriora el idioma? Desgraciadamente, sí. ¿Qué podemos decir ahí, José María? Ya hubo, lo peor del caso es cuando se introducen términos que los podemos tener perfectamente en castellano, ¿verdad? Cuando no los tenemos y no hay más remedio debido a la tecnología, ¿no? Recuerdo cuando se introdujo el fútbol, que era un deporte, toda la terminología venía en inglés, pues se castellanizó. Fútbol lo escribimos ahora en castellano con U y con tilde, fútbol, ¿no? Sí. Lo escribimos fútbol. Introdujimos la palabra club. Como entonces nadie sabía inglés, pues no pronunciaban club, pronunciaban club. Sin embargo, cuando después se introdujo la palabra pub, que se escribe pub, igual que club, había que haber pronunciado club, como ya cuando se introdujo la palabra pub, la gente, los jóvenes sabían más de inglés, porque todas las canciones ya se cantan en inglés, pues se dijo pub, y así tenemos en castellano club y pub. Whisky se empezó a escribir con G, con U, con diéresis y con Q, whisky, en castellano. Sin embargo, hoy día ya se prefiere utilizar la palabra directamente del inglés. No digamos si podemos traer, cuando empezó a hablarse del árbitro, el árbitro se le decía el referee y
y se escribía así en los periódicos. En la posición de fuera de juego de los jugadores se decían orsay, orsay, y se escribía así en castellano, ¿verdad? Corner, sin embargo, o saque de esquina, tenemos saque de esquina. Como es más largo, saque de esquina, pena máxima, pues sería penalti. Pero podríamos utilizar, o penal, como dicen en Argentina, pero no digamos ya ahora en nuestro siglo, finales del 20 y comienzos del 21 y en la época actual, con email, no digamos el acoso que dicen bullying, o bullying, el bullying, dicen los niños, jovencitos, dicen bullying, no dicen acoso, hobby, show, click, un click, flash, parking, master, lunch, el lunch, antes, menú que venía del francés, y ahora metemos lunch, internet, speaker, stop, surf, el surf, ok, ¿no? En fin, y así podemos decir innumerables palabras que van enriqueciendo el idioma, al fin y al cabo. Que van enriqueciéndolo, qué sé pero, yo, José María, no sabemos, pero cuando se abusa, cuando en vez de decir la mitad decimos 50-50, estamos haciendo una tontería, porque la mitad de las cosas es el 50-50. Yo me refería a eso. Quería en esta última parte que señaláramos algunas cuestiones. Estamos abusando hoy de términos que tenemos nosotros y va en detrimento de nuestra propia lengua, usando otros términos que quedan más modernos, más actuales. Se está abusando, ¿verdad? Se está abusando mucho, desgraciadamente. Incluso en los nombres de los letreros se pronuncian con el genitivo sajón. Pero ¿alguien sabe lo que es un genitivo? Bueno, ya como no estudié en latín, pero claro. Pues por ahí había que enseñar también. Cuando enseñan el idioma inglés y aparece un genitivo sajón, debían decirle de dónde surge el término genitivo. Sí, claro. Para que también adquirieran cultura, porque la palabra hablada, la lengua escrita, es la que transmite la cultura. Y yo quiero que ahí tú pongas tu granito de arena, un punto. Primero, porque tengo que hacerte 3 cuestiones. Primer punto, la cultura transmitida a través de la palabra y de la lengua. Tu granito de arena. Bueno, eso es lógico, es que cada cultura, ya lo decía Dilthey, un poco cada lengua es una cosmovisión, ¿no? Una manera de entender el mundo es también la lengua castellana, como la lengua inglesa es otra manera de entender el mundo, ¿verdad? Y el latín lo fue en su tiempo. Cada lengua es su cosmovisión. Muy bien. Transmite la personalidad de ese pueblo. De ese pueblo y de esa cultura. Un punto. Un segundo punto. Tenemos que evocar aquella frase que ya se había puesto en pantalla, dando la importancia del idioma, que el idioma castellano era la plataforma que nos llevaba a Dios. Esa frase. Sí, la lengua nace rezando, nace orando a Dios, la lengua se consagra luego después con la reina Isabel la Católica orando con la lengua española a Dios, se consagra con la literatura mística, con el Quijote. Es una lengua llena, plena de una profunda espiritualidad, ¿verdad? Una profunda espiritualidad cristiana. Hay que defenderla frente a todo ese malestar que se está produciendo sobre la no consideración como lengua nacional. Fundamentalmente hay que promocionar la defensa del idioma español. Otro punto. Lógicamente, es que somos la segunda comunidad, estamos viendo el gráfico ahora mismo, somos la segunda comunidad en el mundo de mayores nativos hablantes. Hay más nativos que hablan el español que nativos que hablan el inglés. Por ejemplo,
No nos podemos comparar todavía con China, porque China es un caso aparte, 980 millones de hablantes chinos, pero sí los hablantes de la lengua española, nativos, somos unos 480 millones, mientras que nativos que hablan el inglés son 399. Ciertamente luego el inglés aprendido supera a la lengua española, porque se ha extendido como lengua internacional. Pero como nativos que hablan la lengua propia suya, somos la segunda comunidad en el mundo, después de los chinos. Bueno, ahí estamos viendo el mapa de Estados Unidos. Estamos empezando a ver ya los gráficos un poco de la situación actual. Estados Unidos es la segunda nación en el mundo con más hispanohablantes. Y yo quiero esa tercera cuestión que te he dicho, terminar el programa lo mismo que terminamos la primera parte, con un recuerdo poético a la lengua elaborado por ti. No obstante, podemos ver un momento los gráficos que tenemos ahí. Podemos ver los gráficos, ahí tenemos. La primera nación hispanohablante en el mundo, lo tenemos ahí. México con 121 millones. La segunda nación con más hispanohablantes en el mundo es Estados Unidos, que aquí no aparece, pero lo hemos visto antes, con más de 57 millones. La tercera nación con más hablantes en el mundo es Colombia, con 49 millones de habitantes. La cuarta nación con más hispanohablantes en el mundo es Argentina, con 44 millones. Y la quinta es España, con 42 millones de habitantes. Tenemos ahí. Y, desgraciadamente, la única nación en el mundo donde está disminuyendo el empleo de la lengua española es en España. Eso es muy triste. Es la única nación, es el único estado en el mundo donde está disminuyendo por la animadversión que se está generando en determinadas partes de España, donde disminuye la enseñanza e incluso el empleo de la lengua española. Tristísimo, ¿verdad? Hoy hemos visto el gráfico final, unos 567 millones la población total de personas que hablan el español. Magnífica cifra. Pues terminemos con el poema. Un poema mío a la lengua española. Esto es lo que yo siento por la lengua española. La sangre del espíritu es mi lengua. Así cifró Unamuno la maraña de su agonista, ineluctable entraña. España es una antorcha que no mengua. En Castilla y sus altos aledaños, con ascuas de vocablos trasfundidos, con tizones de verbos encendidos, su fuego fue avivado hace 1000 años. Perfecta fue en Cervantes su abundancia. Un diamante fue en Góngora bruñido. En Quevedo, un concepto, un arma, un juego. Fue en San Juan una mística fragancia. En Rubén, musical mármol pulido. Laberinto fue en Borges, arduo y ciego. Y así, dócil, flexible, incandescente, sabiamente sonando como un beso, arde en mi boca cuando en ella expreso las ideas que brotan en mi mente. Lengua española, código insondable que abarca un universo innumerable. José María, llegamos al final del programa. Como siempre, muchas gracias por toda tu exposición y esos finales que nos das con tu poesía nos elevan mucho más a hablar el idioma español con mayor fuerza y con mayor ímpetu. Así que muchas gracias, José María, de nuevo. Y también a ustedes agradecerles que la cultura se transmite a través de la palabra, y la palabra es el vivo recuerdo y la viva acción de un pueblo.
el idioma español es el recuerdo histórico del pueblo español. Muchas gracias por su atención.